ustedes, ¿verdad? Si ceden esa parte de demanda para que ellos la cubran, ¿verdad? Y finalmente el análisis de los planes de operación, ¿verdad? Que eso obviamente ya es cuando finalizamos todo este proceso. En cambio, los administradores de operaciones, hay otros, ¿verdad? El nivel más bajo, que tiene que ver con supervisores y capataces, también tienen que ver... entonces acá, ¿verdad? Aquí ellos ven las técnicas de programación, ¿verdad? Ayudan a los administradores a preparar planes a corto plazo, por ejemplo, si tienen alguna demanda que cubrir, algún porcentaje que cubrir, ¿verdad? Y ellos ayudan mucho al tema de cómo organizar los recursos que se tienen disponibles para cumplir con esas demandas que se tienen. Aquí vemos temas como, por ejemplo, la asignación del trabajo, cómo podemos asignar al recurso que tenemos para desempeñar esas actividades, la determinación de las órdenes, ¿verdad? Esas órdenes de producción que vamos a tener, la programación de las tareas, ¿verdad? Despacho, si va a haber necesidad de tiempo extra, ¿verdad? Y ayuda de tiempo parcial, ¿verdad? Entonces esto ya tiene mucho que ver con el tema del recurso humano, ¿verdad? Y de cómo se va a asignar a las distintas tareas que se tienen. Entonces, este es el grado de responsabilidad que los mandos altos o medios tienen, ¿verdad? Y son las tareas que ellos tienen y el horizonte de planeación. Ellos obviamente, como ven por acá, esta parte de acá abajo, donde dice tareas y horizonte, es muy bajo, ¿verdad? O es menor para los administradores de menor rango, ¿verdad? Pero es más amplio para el tema de los altos ejecutivos. Entonces, al final de cuentas, también esta parte de la responsabilidad es más amplia, porque si no se cumplen con las metas, ¿verdad? Ahí pues existen decisiones que se toman con relación al desempeño propiamente ya de esos administradores de operaciones, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia que ustedes deben ir aplicando, ¿verdad? Cómo ir haciendo esas asignaciones de los recursos que se tienen disponibles. Vamos a seguir por acá. Bueno, en el caso de la planeación de ventas y operaciones, este es un proceso de balanceo prácticamente de los recursos. Ustedes tienen que balancear todo lo que tienen disponible y relacionarlo con la demanda que tienen pronosticada, ¿verdad? Si ustedes están conscientes de que van a cubrir ese total de la demanda, tienen que alinear esas demandas competitivas de una organización desde la cadena de suministro, ¿verdad? Desde que ustedes hacen sus pedidos a sus proveedores, ¿verdad? Toda la cadena tiene que estar integrada y tiene que ir de acuerdo a los objetivos de la empresa, ¿verdad? No sé si han escuchado o se recuerdan del término de justo a tiempo. ¿Han escuchado el término de justo a tiempo? Normalmente sí, licenciado. En la administración 1, ¿verdad? Cuando ustedes tienen esta estrategia, ¿verdad? De, bueno, yo necesito hacer su programación anual. Y usted, bueno, para tal día de tal mes, yo necesito tanto material, ¿verdad? Para llevar a cabo la producción que se tiene pronosticada para ese mes, ¿verdad? Y, obviamente los proveedores deben cumplir con esas fechas, entregando la cantidad que se necesita de la materia prima y en el lugar y en la hora que se necesita, ¿verdad? Esto es muy importante para que ustedes también eviten tener en un inventario de materias primas mucho material, ¿verdad? Entonces pueden alinear a sus proveedores a cumplir también con estas fechas. Y que, bueno, a veces, pues las grandes empresas orillan tal vez a productores de materia prima a trabajar de esa forma, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una cadena de suministro que sea fluida, que sea ágil, ¿verdad? Pero es importante que ustedes vayan alineando también a los proveedores. Y esto obviamente hasta el cliente final, ¿verdad? Ustedes saben cuándo el cliente va a querer la mercadería, o saben ustedes cuánto tiempo de producción se van a llevar, así que saben ustedes cuándo necesitan el material y sus proveedores deben saber esa información, ¿verdad? Entonces es una parte muy importante también con el tema de la comunicación. También deben vincular esa planeación estratégica con las operaciones en todos los horizontes de la planeación. Y acá con horizonte tiene que ver a todas las áreas, ¿verdad? Entonces, el departamento de ventas, el departamento de producción, el departamento de marketing, ¿verdad? El departamento de administración, todo, ¿verdad? Tiene que ir alineado. Los objetivos de esta planeación de ventas y operaciones es coordinar e integrar los recursos internos, ¿verdad? Y externos necesarios para un plan agregado exitoso. Acá todo el mundo tiene que estar enterado de este plan. No es para que el plan se elabore y se engavete, ¿verdad? Esto lo tiene que conocer todos los involucrados en el proceso
para que se cumplan las metas que se hayan previsto. El otro objetivo es comunicar el plan a los encargados de su ejecución, ¿verdad? Obviamente. Esto es muy importante porque, y esto también tiene que ver con todo el tema de la planeación. De nada sirve que ustedes hayan realizado muy bonita misión, visión, los valores, sus objetivos, sus metas, su plan, su mapa estratégico, si ustedes no se lo dan a conocer a las personas que obviamente tienen que alcanzar esas metas. Es importante que todos sepan cuál es el aporte que cada uno de los puestos o colaboradores da a los objetivos generales de la empresa. Entonces, por eso es tan importante que el momento que ustedes planteen esto, pues sea de conocimiento de todos. Y también, obviamente, se van a incluir un plan de incentivos o algo por alcanzar las metas, ¿verdad? Que eso suele darse en los sistemas, en las áreas de producción. Aquí vamos a ver un poquito de las relaciones que tiene la planeación de ventas y operaciones con el plan agregado, ¿verdad? Que el plan agregado obviamente es todo. Vamos a ver qué áreas de la empresa intervienen, ¿verdad? Directamente en ese proceso. Vamos a ver en el centro que está la planeación de ventas y operaciones, ¿verdad? Que son los encargados de desarrollar ese plan agregado para las operaciones. Primero, parte del mercado. El mercado, ¿qué información es la que va a dar? Va a dar decisiones sobre el producto, ¿verdad? Ellos van a realizar investigaciones para determinar la demanda probable que se va a tener, ¿verdad? Algunas especificaciones del producto que se tengan, ¿verdad? Si se va a tener que hacer alguna modificación con relación a la forma, presentación, materiales del producto, ¿verdad? Eso nos lo va a dar a nosotros el área de mercadeo. También con esa información, ellos van a determinar ese pronóstico de la demanda, ¿verdad? Vamos a establecer esa parte. Recuerden que en el financiero 3 se ve una parte, eso creo que lo hablamos el día anterior, si no estoy mal, de la parte de presupuestos. Y se ven algunos métodos ahí para presupuestar. Específicamente el primero es el de ventas, ¿verdad? Que es el más importante. Con base a ese, ustedes ya van a tener la información para el resto de departamentos. Entonces también, obviamente, el departamento de mercadeo en este caso es encargado de generar esa información. Pero también para las decisiones sobre el producto debemos tener información de investigación y tecnología o desarrollo de investigación, ¿verdad? Toda la información que nosotros logremos obtener en ese departamento, ¿verdad? Que algún cambio que nosotros querramos hacer, como habíamos mencionado, con relación a los materiales, a la forma de realizar el producto, como al proceso como tal, ¿verdad? Entonces ya nosotros la vamos a recibir de esta parte de investigación y tecnología. Con esas decisiones sobre el producto, nosotros podemos llevar a cabo una planeación del proceso y las decisiones sobre la capacidad, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos en el suplemento 7. Ya sabemos nosotros cuánto tenemos que producir y ya nosotros decimos, bueno, tengo esta capacidad instalada para producir y, ¿verdad? Es lo que puedo hacer. Si ustedes necesitan producir más, entonces ya lo que vimos de último, ¿verdad? Analizar si nosotros vamos a tomar una decisión de una ampliación de la capacidad. Y lo que vimos también el día anterior, ¿verdad? Si va a ser un cambio incremental, ¿verdad? O va a ser un solo cambio, ¿verdad? Así que cubra, ¿verdad? Anticipadamente esa demanda que tenemos pronosticada para los años venideros. Entonces, son todas decisiones, ¿verdad? Lo que hemos platicado. Ya con esa información que ya tenemos sobre nuestra capacidad, ya estamos en condiciones de elaborar nuestro plan de ventas y operaciones, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, va a generar el plan de trabajo. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Vamos a recibir apoyo de la cadena de suministro, vamos a tener inventario disponible, ¿verdad? Eso yo creo que lo vamos a tocar más adelante. La capacidad externa, ¿verdad? Si nosotros en determinado momento lo que habíamos hablado, necesitamos tener a un aliado que en determinado momento, como nosotros no podemos cubrir el 100% de la demanda, pues ellos nos van a apoyar. Bueno, si en determinado momento ustedes toman esa decisión, ¿verdad? También es importante. Y obviamente también la fuerza de trabajo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una fuente, ¿verdad? Que nos provea de fuerza de trabajo capacitada, o nosotros vamos a tener también programas de capacitación e inducción, ¿verdad? Lo suficientemente fuertes para tener al personal disponible, ¿verdad? Y muy bien preparado para poder desempeñar esas actividades y que no haya errores, ¿verdad? Se recuerden que con este tema, pues puede haber el tema de mermas, de desperdicio, ¿verdad? Entonces es importante también que mientras más capacitado estén el personal, mejor va a ser el desempeño de todo el sistema.
Finalmente, con esto vamos a obtener el programa de producción maestro y sistemas de los requerimientos de material, ¿verdad? Entonces, ya con eso nosotros vamos a poder elaborar programas de trabajo detallados, ya específicos para cada área, ya con periodos específicos, en lo cual nosotros vamos a decir la cantidad y el tiempo en el cual nosotros debemos producir cierta cantidad para saber cuántos recursos necesitamos en cada momento y en cada área, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos qué información necesitamos, de dónde la vamos a obtener y cuál es el proceso para llevarla a cabo, ¿verdad? Vamos a continuar con esta parte. Bueno, a continuación, el tema de la definición de la planeación agregada, ¿verdad? Es un plan que incluye niveles de pronóstico para familias de productos, dependiendo de la industria, pues puede que haya varios productos, muchas empresas manejan varios productos, no uno solo, de bienes terminados. Van a tener obviamente también el tema de inventarios y existen 4 tipos de inventario, ¿verdad? Está el en proceso, el terminado, la materia prima y lo que se necesita para las maquinarias, ¿verdad? O algún otro tipo de material. Las mermas, ¿verdad? Ya sabemos que siempre hay desperdicio con relación a esa parte. Cambios en la fuerza de trabajo, también tenemos que tener preparada esa parte, tomando en cuenta otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionábamos de la fuerza de trabajo, si tenemos ese programa de capacitación, pero también influye mucho lo que tiene que ver con el tema de rotación de personal. Si nosotros ya sabemos que tenemos una alta rotación de personal, sabemos que en determinado momento esas curvas de aprendizaje van a llegar a afectar el desempeño de los trabajadores, ¿verdad? Porque mientras ellos aprenden a realizar su trabajo, va a haber un tiempo, ¿verdad? Y en ese momento, pues la eficiencia del sistema de producción va a ser menor, ¿sí? Y pues en algunos momentos esto va a influir en la calidad de producto que nosotros estamos trasladando a nuestro inventario de producto terminado. Acá es importante también la integración de todas las áreas de la empresa en todos los horizontes de planeación, como lo vimos previamente, ¿verdad? Todo se realiza en función de esta parte, ¿verdad? En el corazón, como les decía, de la empresa, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la producción, al finalmente lo que genera los ingresos, ¿verdad? Perdón. Luego el plan agregado busca determinar la cantidad, los tiempos de producción necesarios para el futuro intermedio, a menudo con un adelanto de 3 a 18 meses. Los planes agregados utilizan información sobre las familias o líneas de productos en lugar de los productos individuales. Estos planes abordan el total o agregado de las líneas de productos individuales. Hay algunas características que ustedes deben tomar en cuenta para que esos planes agregados sean exitosos, ¿verdad? Y que sean útiles al momento de desarrollarlos, si no todo el trabajo va a ser en vano, ¿verdad? En primer lugar, una unidad general lógica para medir las ventas. Esto es muy importante, ¿verdad? No vamos a colocar diferentes medidas para los productos, sino vamos a unificar esa parte. Por ejemplo, acá nos ponen ejemplo, por ejemplo, en Doritos se maneja todo como libras, aunque ya sabemos que a veces las bolsas vienen vacías, llenas de aire, ¿verdad? También en Frito-Lay, ¿verdad? O ellos manejan libras, ¿verdad? Ya imaginen cuántas bolsas van a ser una libra, son como 1000 bolsas, ¿verdad? Las unidades de aire acondicionado en General Electric, los terabytes de almacenamiento en Rackspace, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la industria en la que ustedes se manejan, pues deben estandarizar esa parte para saber medidas exactas, ¿verdad? Y estandarizadas. Otra característica es un pronóstico de demanda para planear un periodo intermedio razonable en términos agregados, ¿verdad? Ese pronóstico de la demanda, como les he mencionado, es vital, ¿verdad? Para proyectos nuevos, generalmente esta parte se obtiene a través de un estudio de mercado. No hay otra base, ¿verdad? Para productos ya existentes, por ejemplo, ustedes podrían utilizar información estadística dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, en el tema de cuando ustedes vayan a su EPS, si van a elegir realizar EPS, ¿alguien ha pensado en qué va a hacer después de cerrar? Ya están cerca, les falta un añito. ¿Han pensado en eso? Ya tienen que ir pensando. Si van a realizar EPS, en la parte de EPS, porque no es solo cerrar pensum, tienen que graduarse, todos, sin excepción. En la parte de EPS ustedes van y buscan un proyecto, por ejemplo, agrícola, pecuario, artesanal, turístico, industrial, X, lo que sea, y ustedes empiezan a buscar información estadística, ¿verdad? Y si no hay, pues tienen que desarrollar un estudio de mercado. Pero si van a buscar algún producto agrícola, ¿verdad? O pecuario, pues pueden buscar información en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad?
Entonces ahí ustedes pueden tomar información del INE también, que tienen que ver obviamente esa parte, si es para alimentar a la población o para exportar, tiene que ver con temas de la población. Entonces ya ustedes relacionan ese crecimiento poblacional, por ejemplo, también lo tienen que tomar en cuenta y esa demanda insatisfecha, ya que ustedes tomen con relación a esa producción nacional que exista, más las importaciones, menos las exportaciones, ya les da un consumo nacional aparente, ¿verdad? Y ya con base a eso y tomando en cuenta los temas de la población, pues ustedes ya determinan si hay demanda insatisfecha o no, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante porque como les decía, esa parte del estudio de mercado les brinda esa información. Y si no, también pueden tomar como base lo que hablamos que vieron ya en operaciones 3. Un método para determinar los costos relevantes, ¿verdad? Esa parte es bien importante también, porque a veces se nos olvida incluir algún tipo de costo, ¿verdad? En nuestro proceso, pero acá, obviamente, nosotros vamos a relacionar todo lo que va a estar envuelto en nuestro plan agregado y vamos a tener que tomar en cuenta todos y cada uno de los costos, ¿verdad? Como hablábamos de subcontratistas, y en determinado momento nosotros vamos a tener acceso a ese tipo de producción, ¿verdad? Que nos apoye con cumplir con la demanda como platicamos, o también, ¿verdad? No sé, si vayan a tener una fuerza de trabajo adicional, temporal, ¿verdad? Todos esos temas hay que considerarlos. Entonces, es importante que todos esos costos estén reflejados, ¿verdad? Y finalmente, un modelo que combine los pronósticos y costos con la finalidad de tomar las decisiones de programación apropiadas para el horizonte de la planeación. Ya sabiendo ustedes los compromisos que tienen con relación a la demanda, pues ya ustedes verifican la capacidad que se tiene instalada, ¿verdad? Si va a haber decisión o necesidad de incrementar esa capacidad, ¿verdad? Y ya ir tomando decisiones, ¿verdad? Para poder poner en marcha ese plan agregado. Lo siento, la clase de hoy es un poco teórica, espero que no se estén aburriendo. La naturaleza de la planeación agregada. Un equipo de planeación de ventas y operaciones construye un plan agregado que satisfaga la demanda pronosticada mediante el ajuste de la tasa de producción, los niveles de mano de obra extra, niveles de inventario, las horas extra, tasas de subcontratación y otras variables que se pueden controlar. Vean, esta parte es bien importante, ¿verdad? Va a haber temas que nosotros no vamos a poder controlar, pero esta parte sí podemos controlar. Esos niveles de mano de obra, cuánto personal vamos a tener contratado nosotros para cumplir con el tema de la producción, los niveles de inventario también, eso va a ser muy manejable, ¿verdad? En la medida que nosotros, como mencionábamos previamente, alineemos, ¿verdad? A los involucrados dentro del proceso de la producción, las horas extra, ¿verdad? Esto pues no es muy recomendable, ¿verdad? Por algunos temas, pero ¿verdad? Porque se cansa nuestro personal, en determinado momento ya no es la misma eficiencia, ¿verdad? Y algunos otros factores. Las tasas de subcontratación, ¿verdad? Que si nosotros vamos a tomar o no esta opción, y otras variables que se puedan presentar. El objetivo final de la planeación agregada es satisfacer la demanda pronosticada. Ese es el único objetivo al final de cuentas. Mientras se disminuye al mínimo el costo durante el periodo de planeación. El suavizamiento del empleo, ¿verdad? Porque obviamente como ya tenemos un plan, ya sabemos los recursos que necesitamos, no va a venir un pedido súper grande extra de acuerdo a lo que tenemos planificado, sino ya lo hemos previsto en ese plan y no vamos a sobrecargar a nuestro personal. Entonces, esa parte también es muy importante que la tomemos en cuenta. La reducción de los niveles de inventario, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado, esta parte de los inventarios a veces suele recurrir en un costo muy alto, ¿verdad? Si nosotros no alineamos esa parte de lo que estamos, lo que tenemos en demanda con relación a lo que tenemos en nuestro inventario, pues nos puede ocasionar inclusive la quiebra de nuestra empresa. Esto ya ha pasado, así que es importante que pongamos atención en esta parte. El incumplimiento de un alto nivel de servicio, ¿verdad? Esto hay que cuidarlo mucho también. Por eso algunas empresas, para evitar esta parte de no cumplir, ¿verdad? Con sus clientes, entonces toman la opción de subcontratar, ¿sí? Pero es un tanto riesgoso lo que hemos hablado. Todo se trata de decisiones, de poner en una balanza las ventajas y desventajas de cada opción. Y pues al final de cuentas, pues todos los elementos al final de cuentas influyen de una forma positiva o negativa. Ahí no tenía nada. Bueno, vamos a
ver esta parte. Yo sé que está muy chiquitita por aquí. Vamos a ver si la puedo hacer más grande. Creo que no me deja. Vamos a ver. Ahí creo que sí. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Es que ya se me secó la garganta. Se lo uno. Cualquier reluciente podadora Sniper que se vende en algún lugar del mundo proveniente de una fábrica ubicada en McDonough, Georgia, hace 10 años, la línea Sniper tenía alrededor de 40 modelos de podadoras, barredoras de hojas y barredoras de nieve. En la actualidad, como reflejo de las demandas de la personalización masiva, la línea de productos es mucho más compleja. Sniper diseña, fabrica y vende 145 modelos. Esto significa que la planeación agregada y la programación a corto plazo relacionadas se han vuelto también más complejas. En el pasado, Sniper satisfacía la demanda manteniendo un gran inventario para 52 distribuidores regionales y miles de vendedores independientes. Fabricaba y enviaba decenas de miles de podadoras con un valor de decenas de millones de dólares, sin siquiera saber cuándo se venderían. Un método muy costoso para satisfacer la demanda. Era necesario entonces hacer algunos cambios. La meta del nuevo plan es que cada centro de distribución reciba solo el mínimo inventario necesario para cubrir la demanda. En la actualidad, los administradores de operaciones de Snapper evalúan la capacidad de producción y con frecuencia usan datos de campo como entrada para sofisticados paquetes de software que pronostican las ventas. El nuevo sistema da seguimiento a la demanda del cliente y agrega pronósticos para cada modelo en todas las regiones del país. Incluso hace ajustes para los días festivos y el clima. Con esto, el número de centros de distribución se redujo de 52 a 4. Una vez que se evalúa el plan agregado contra la capacidad y se determina que es factible, los planificadores de Snapper lo desglosan en las necesidades de producción para cada modelo. La producción por modelo se logra al elaborar planes mensuales y semanales. Estos planes dan seguimiento al paso con que se venden las distintas unidades. Después, la etapa final requiere hacer malabares con la asignación de tareas para los diferentes centros de trabajo en los distintos turnos. Por ejemplo, 265 podadoras en un turno de 8 horas. Esto significa una nueva podadora cada 109 segundos. Gracias, Alan. Ven definitivamente la importancia de hacer un buen trabajo, ¿verdad? Estos administradores de operaciones tuvieron esta brillante idea y aplicaron estrategias muy, muy acertadas, ¿verdad? Imagínense esa parte de reducir en un 92%, ¿verdad? Los centros de distribución, ¿verdad? De 52 que tenían a 4. Definitivamente redujeron en gran manera los costos, ¿verdad? Analizando, obviamente, todos estos factores que se deben tomar en cuenta. Y esto de jóvenes es de acuerdo a la industria. Por eso a veces tal vez no entramos mucho a detalle, porque esta parte sí tiene que ver mucho, dependiendo, por ejemplo, de la experiencia que cada uno de ustedes debe tener en sus trabajos donde se desempeñan actualmente o alguno que tenga un emprendimiento, ¿verdad? Es muy diferente en cada industria, ¿verdad? Pero por eso es lo importante, ¿verdad? De ir especializándose. La administración, como sabemos, es multidisciplinaria, ¿verdad? Nosotros sabemos un poquito de todo, pero esta parte específica de las operaciones sí suele ser muy importante por ese tema, porque lo vamos a encontrar, ¿verdad? En todos lados y tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que se toman, ¿verdad? Porque en este caso, pues fue un acierto tomando en cuenta esa parte y obviamente la información que tenemos y las formas de obtenerlas y la automatizamos, pues suele ser muy importante y tiene un impacto, obviamente, en los resultados finales que nosotros esperamos, ¿verdad? Vamos a continuar. Otros conceptos clave que tienen que ver con relación a la planeación agregada son la desagregación, perdón, que es el proceso de desglosar un plan agregado con mucho mayor detalle, ¿verdad?
Acá lo que platicábamos previamente, que ustedes van a ser capaces de establecer hasta el más mínimo detalle que tiene que ver con el tema del proceso de producción, ¿verdad? Van a involucrar diferentes áreas que tienen que ver con ventas, marketing, recursos humanos, ¿verdad? Con relación al tema de la inducción, capacitación del personal, ¿verdad? Y otras áreas, ¿verdad? Que tengan que ver con relación a esta parte. El programa de producción maestro, ¿verdad? Que ya es el resultado final, una tabla de tiempos que especifica qué debe hacerse y cuándo, ¿verdad? Entonces va a ser muy específico y esta parte es muy importante. En las empresas grandes, obviamente, ya tienen todos esos procesos establecidos. Cuando nosotros trabajamos en empresas pequeñas, nos damos cuenta que hay muchas cosas que hay que hacer a piecito, digamos, ¿verdad? Entonces ustedes manualmente tal vez deben hacer el ingreso de cierta información o generar cierta información ustedes mismos, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros vayamos implementando algún mecanismo que haga automática esta información, pues va mejorando también el desempeño, ¿verdad? Entonces podemos crear, bueno, con este tema de la tecnología, creo que muchas cosas se han digitalizado un poco, ¿verdad? Pero muchas empresas aún no tienen software, ¿verdad? Para poder manejar los datos. Entonces lo manejan todo tal vez a través de hojas de Excel, ¿verdad? Donde a veces suele perderse la información, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, pues esta parte influye mucho, ¿verdad? Tener un sistema que ayude con todo este proceso de la automatización de la información. Hay algunas estrategias que se pueden aplicar a la planeación agregada, ¿verdad? Y para eso, como administradores de operaciones, debemos plantearnos algunas preguntas. ¿Deben usarse los inventarios para absorber los cambios que registra la demanda dentro del periodo planeado? Eso ya depende de cada uno, pero también deben utilizar el valor numérico, los factores numéricos, los cálculos para ver, bueno, ¿cuánto de costo nos representa tener cierta cantidad de producto en nuestro inventario? ¿Verdad? ¿Cuánto de costo nos representa el espacio, por ejemplo, si tenemos alguna persona específica que se encargue de ordenar ese material, ¿verdad? El manejo, todo lo que tenga que ver con esta parte, ¿verdad? La iluminación del lugar, costos escondidos que puedan estar dentro del costo de mantenimiento de los inventarios. Entonces, ustedes deben analizar esa parte y relacionarla con, bueno, ¿contratamos mejor personal extra o pagamos horas extras para que el personal cubra con ese porcentaje adicional de demanda que se va a tener en determinado periodo? ¿Qué nos conviene más, verdad? Normalmente las decisiones de una empresa productora se va a basar en el tema de los costos, ¿verdad? Entonces es importante que analicemos esas situaciones. El número 2, ¿debe hacerse una adaptación a los cambios variando el tamaño de la fuerza de trabajo? Entonces, ustedes deben analizar todo esto a través de ¿qué me conviene más? Contratar personal, y recuerden, esa parte es muy importante. Cuando ustedes están variando su fuerza de trabajo, creo que vamos a ver más adelante un poquito más específico esta parte, pero ¿en qué repercute estar variando esta parte? Recuerden que la rotación de personal influye mucho en un clima laboral. Si vamos a estar variando esa fuerza de trabajo, va a haber como no sé, una cultura como de inseguridad dentro de los puestos de trabajo y bueno, tal vez hay personal que trabaja siempre, pero personal que vamos a estar contratando, despidiendo, eso requiere también otro tipo de procesos, involucrar a recursos humanos, también son costos, ¿verdad? De inducción, de capacitación, de registro de contratos, de reclutamiento, selección y todo lo que involucra. Entonces, ¿qué pesa más? Siempre hay que analizar esas opciones. La número 3, ¿deben emplearse trabajadores de tiempo parcial o el tiempo extra y los tiempos de inactividad deben absorber las fluctuaciones? A veces si nosotros mantenemos, y eso lo vamos a ver en el plan agregado, pero desde ya vayan preguntándose esto, ¿verdad? Si ustedes tienen personal, ¿cuánto será un porcentaje para ustedes suficiente de eficiencia? ¿Un 50%? O sea, que estén ociosos el 50% del tiempo. No, ¿verdad? Un 75% más o menos aceptable. Un 90% ahí está mejor, ¿verdad? Pero, ¿qué porcentaje sería aceptable? ¿Verdad? Entonces, se debe analizar esa situación también. Debe usarse la subcontratación para atender las fluctuaciones, las fluctuantes órdenes, perdón, a fin de mantener una fuerza de trabajo estable. Y es lo que les digo, pierden como un poquito el control. Eso es lo que yo pienso, pero cada uno debe establecer su criterio y tomar decisiones. ¿Prefiero subcontratar a prestar un mal servicio a mis clientes? Esas son las decisiones que deben ir tomando, ¿verdad? Y por último, ¿deben cambiarse los precios?
u otros factores para influir en la demanda. ¿Se recuerdan que esa es una de las estrategias que se utilizan para influir en la demanda, ¿verdad? Si ustedes incrementan su precio, obviamente van a tener menos clientes, pero ¿eso en qué va a repercutir? ¿Realmente vamos a lograr los ingresos que tenemos pronosticados si nosotros incrementamos el precio? ¿Verdad? Vamos a tener muchos clientes que van a dejar de comprarnos por ese tema, el incremento del precio. Esas son algunas preguntas que debemos hacernos, ¿verdad? Que sabemos que obviamente van a repercutir más adelante. Bueno, vamos a quedarnos por ahí hoy y vamos a continuar el próximo día. Mañana nos toca, si no hasta el día martes. La otra semana tenemos 3 días de clases y en esa semana pues vamos a concluir todo lo que tiene que ver con relación al tema de la planeación agregada, ¿verdad? Que pues en la otra semana, si no han estado trabajando en la compu conmigo, les sugiero que traten de trabajarlo, porque este plan agregado sí es un poquito trabajoso y sí es importante que lo vayan haciendo conmigo para ir viendo si tienen alguna duda, consulta, ¿verdad? Y que pues obviamente no haya problemas con relación a esa parte. Se me olvidó dejarles algún ejercicio con relación a lo anterior, pero como no lo vamos a trabajar en el examen, lo vamos a dejar hasta ahí, el tema del laboratorio para la unidad 1, ¿verdad? Que era el suplemento 3. Ya luego vamos a dejar los ejercicios para esta unidad, creo que van a ser un par nada más, entonces para que practiquen esta parte. Pero por el momento, pues vayan terminando esos ejercicios del suplemento 7 para no atrasarse, ¿sí? Recuerden que los ejercicios que se soliciten al final van a ser su pase de entrada para el primer examen parcial, ¿verdad? Que les recuerdo nuevamente que va a ser el 17 de febrero. En 2 semanas exactamente vamos a estar pidiendo que cierren esos formularios, que manden la evidencia. Así que, por favor, pilas desde ya, estudien muchísimo, lean, la parte teórica es importante también para que ustedes mejoren esos análisis. Si ustedes comprenden la parte teórica, ya aunado a los ejemplos que hemos trabajado en clase y a los ejercicios que hemos dejado en el laboratorio, creo que les va a ir muy bien. Esa parte a veces nosotros como estudiantes esperamos resultados y ganar un examen únicamente con lo que recibimos en clase, pero la verdad que eso es muy poquito el porcentaje que aprendemos, ¿verdad? Solo escuchando o solo viendo. Aprendemos muchísimo más si nosotros practicamos y cometemos nuestros propios errores y pues ya eso aprendemos a cómo es la forma correcta de hacerlo. Entonces vamos a finalizar el día de hoy por ahí. Voy a dejar de presentar, voy a tomar la captura de pantalla y veo que solo como 5 personas tienen activa su cámara. El resto va a tener inasistencia hoy porque no hacen caso. ¿Y qué más? Bueno, la pregunta para hoy. Solo déjenme acceder. Fíjense que no sé qué tiene. Como les digo, esta máquina hoy ha estado un poco rebelde. Vamos a pasarle un pequeño antivirus. Y a ver el tema de la actualización. Gracias, Valencia, por la sugerencia. Y la pregunta para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar de un poquito de lo que estuvimos hablando aquí. Bueno, hablamos un poquito con relación a lo de la planeación agregada y qué información necesitamos para nosotros desarrollar la planeación, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta de hoy, ¿verdad? ¿Qué información necesitamos para desarrollar la planeación agregada? Recuerden que todo nacía con relación al estudio de mercado, ¿verdad? Con ese pronóstico de ventas, ¿verdad? Con el área de investigación y desarrollo o tecnología, ¿verdad? Para mejorar esos diseños de productos, ¿verdad? Y información obviamente también sobre el tema de la capacidad. Entonces, con eso nacía ya nuestro plan, información también sobre fuerza de trabajo y algunas otras opciones que tenemos con relación a nuestros proveedores, ¿verdad? El área de subcontratación, nuestros inventarios, ¿verdad? Ya sea de materia prima, producto terminado, producto en proceso, y pues eso, ¿verdad? Ya más o menos les di ahí la respuesta, entonces para que la coloquen en el formulario. No sé si lograron acceder, perdón, en el formulario.